nosotras a Héctor Gil García. Él es terapeuta transpersonal, naturópata y profesor de psicosomática integrativa. Y está formado en medicina biológica, meditación y en terapia sistémica. Y también, bueno, se ha dedicado y se dedica a impartir seminarios y trabaja también el perdón como herramienta terapéutica y bueno, él es un hombre, ¿no?, muy comprometido con el acompañamiento, con la profundización, con el desarrollo y al final se dedica, ¿no? Su profesión, digamos, es acompañar procesos de crecimiento y transformación interior con un enfoque pues muy holístico, muy humanista y alquímico. Voy a ver si puedo dar paso a Holanda y a ver si se puede unir Héctor. A ver si tenemos por aquí a Héctor. Ahí está Holanda. Hola, Holanda. Hola, hola. Bueno, Pequeño. estaba yo aquí presentando a Héctor y vamos a esperar a ver si se une a nosotras. Vamos a estar hoy conversando sobre la entrevista que tenemos con él en el Congreso. Su entrevista la podrán visualizar el día 22, el sábado, no, el El viernes viernes 22, 22. Ujú. sí, En donde vamos, la jornada de arte y arquetipos, que es una exacto, jornada bien especial, muy especial. sí. Y vamos a estar conversando con él, ¿no? Sobre, bueno, él ha escrito un libro, El viaje del héroe, donde donde ha plasmado un poco la idea también de, bueno, de Joseph Campbell, ¿no? Y cómo también hemos estado conversando en su entrevista, cómo también lo entrelaza él con el proceso de individuación que propuso Jung, ¿no? Es una entrevista muy interesante y donde vamos a estar viendo, ¿no? Pues todo ese lenguaje mitológico, arquetípico, simbólico, que se da tanto, bueno, el proceso en realidad es el mismo, ¿no? Pero explicado desde diferentes versiones El y monomito. el monomito, sí. Sí, que es un recorrido, últimamente se habla mucho de esto, ¿no? Porque se ha entendido que es un recorrido vital e interno que nos sirve mucho para explicar fases de la vida, fases de los proyectos. Entonces estamos escuchando muchísimo hablar del viaje heroico, pero creo que hay dos valores interesantes en la participación de Héctor. Uno, escuchar lo que es el monomito de parte de una persona que lo ha estudiado, ¿no? Porque es que aparentemente suena tan fácil, ay, es un recorrido en donde el héroe enfrenta dificultades y tal, y cada una de sus fases tiene su tela, ¿no? Eso por el primer lugar. Y segundo, porque Héctor escribió un libro muy interesante a partir de sus propias vivencias en la psicosomática. Ujú, Eso es algo que bueno, es el plus que ujú. entrega esta obra. Vamos a ver por dónde andará Héctor. ¿Lo has visto? No, no lo tengo aquí. He estado Ujú. mirando, pero no, a ver. Pero lo quería Porque invitar, pero no me sale. es que no, aquí está, bueno, no está conectado. Aquí estoy enviando ¿será que le escribimos un WhatsApp? ¿Tienes el WhatsApp por ahí? Sí. Últimamente también Instagram ha estado presentando muchísima inestabilidad, tanto para los directos como para las publicaciones. Entonces, si nos escuchan lento, nos escuchan que empezamos a hablar blo, es Instagram, no somos nosotras, lo juramos. Sí. Vale, vamos a ver si se conecta a Héctor, que tenemos muchas ganas, ¿no?, de conversar con él y que, bueno, hacer una pequeña pincelada de lo que también se podrá ver ese día en su entrevista, en su ponencia, ¿no?, del Congreso. Bueno, si las que estamos conectadas tenemos preguntas, podemos irlas haciendo, ¿ah? Para cuando llegue Héctor tener algunas inquietudes.
¿Conocen el viaje del héroe para empezar? ¿Se han sentido atraídas por este tema? Aquí tenemos a Carolina, a Tania, a Katy, a Carla y a Mireya. Muchas gracias por venir, mujeres. ¿Sí será? ¿Dónde estará metido Héctor? Voy a leer aquí un poquito de lo que el resumen de la presentación extensa de Héctor sobre el viaje del héroe en el primer Congreso Virtual Mujeres en Sincronicidad, que es la asociación civil que representamos Rosa y yo, será el 22 de marzo. Así que hoy estamos como abriendo, como dejándole unas pequeñas chispitas de lo que va a ser el tema. Y el libro de él se llama El viaje del héroe, desarrollo transpersonal a través del mito. Hablábamos Rosa y yo en estos días de que a todos se le está poniendo el apellido de transpersonal. Rosa, ¿por qué? ¿Por Bueno, qué? ¿por qué realmente? No lo sé, pero bueno, mi respuesta, ¿no? Mi visión es que quizás está cobrando fuerza, ¿no? Es una, es una rama de la psicología que está cobrando fuerza, ¿no? Pero en nuestra conversación el otro día, ¿no? También surgía como un poco el contrapunto, ¿no? De decir, bueno, al final todo, pero pasa con todo, ¿no? Pasa con la transpersonal y pasa con muchísimas otras corrientes y otras cosas de la vida, ¿no? Que al final todo se entremezcla, ¿no? Todo se acaba poniéndole un apellido que quizás no corresponde, ¿no? Pero bueno, siento que también es como una manera de abrirse paso, una manera de que esta rama de la psicología pues se va abriendo paso, también quizás por lo que muchas veces también hemos comentado, ¿no? De que va llegando el momento de entender eh, otras maneras de entender la vida, otra manera también de entender la mente y el alma humana, ¿no? Que por eso también estamos aquí en esta asociación, ¿no? Y la hemos creado, porque también sentimos que ha llegado un momento, ¿no? De que toda esta cosmovisión de Jung, de todo esto que él nos dejó como un legado, puede empezar ahora a entenderse, puede empezar, ¿no? Vemos que en la sociedad pues empieza a haber este movimiento, ¿no? Empieza a la gente como a despertar, a poder abrirse a esta nueva manera de entender pues la psicología en general, pero el alma y la naturaleza humana en particular, ¿no? Sí. Ah, mira, ya llegó Héctor. Aquí nos pregunta Cocosete, quizás porque está fuera de nosotras. Gracias, Cocosete. Es que yo creo que eso es lo bonito que nos legó Jung, ¿no? Con todo el tema de que tenemos un inconsciente personal y un inconsciente colectivo. Yo creo que allí es donde cobra fuerza esta idea de comunidad y de transpersonalidad, de transpersonal. Entonces no está tan fuera, sino que más bien nos conecta entre todos. Ya tenemos aquí a Héctor. Héctor, Héctor, bienvenido. Muchas gracias, gracias por invitarme. Perdonar que llego un poquitín tarde, perdonarme. sin Tranquilo. problema, sin Estábamos problema. conversando con la audiencia. Bien, pues enhorabuena por el Congreso, que es una maravilla, es una preciosidad, es un trabajo extraordinario y enhorabuena. Y muchas gracias por invitarme, un placer. A ti por aceptar, Héctor. Estamos muy honradas y además enhorabuena también por tu libro. Ujú. Muchas gracias. Sí, es un libro muy bueno para terapeutas y para personas que entran en el mundillo. He intentado escribirlo para profesionales, pero también para el público que no tiene idea de esto y quiere hacer el viaje del héroe. Entonces, viene bien para ir viendo las etapas del crecimiento, del desarrollo y también, si acompañamos a alguien, veremos en qué etapa está. Tiene como esa doble función. He intentado que sea práctico. Genial. Aquí Cocosé te pregunta el nombre del libro y cómo se consigue, Héctor. Sí, es El viaje del héroe, desarrollo transpersonal a través del mito. Y se puede conseguir en la editorial laparábola.es y también en Amazon. Ah, genial. Entonces, la página web laparábola.es te lo sirven a casa en todos los países de América. Y también en Amazon lo podéis encontrar en formato digital y en formato papel.
Y el libro pues tiene 17 capítulos, uno para cada prueba del viaje del héroe, más unas técnicas recomendadas para desatascar cada una de las etapas, películas recomendadas, unas piezas musicales para cada etapa y también tiene casos prácticos de la consulta, casos, ejemplos para que veamos cómo cada etapa del viaje del héroe pues se aplica en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Porque más allá de si lo sabemos o no lo sabemos, todos estamos en ese viaje del héroe. Todos estamos viajando a través del universo y esas diferentes etapas son, por así decir, universales. Es decir, no las podemos saltar ni las podemos elegir. Son como, por así decir, el desarrollo de la naturaleza de la mente humana. Genial, genial. Mira, dicen por aquí si podemos repetir el nombre del libro. Si el Sí, nombre del libro es El viaje del héroe, desarrollo transpersonal a través del mito. Igualmente, este live luego lo vamos a colgar y en los comentarios vamos a dejar también el nombre y dónde lo podéis encontrar, como nos acaba de decir Héctor. Y Héctor, mira, precisamente Holanda y yo, antes de que entraras, estábamos hablando de la transpersonal, ¿no? Estábamos conversando un poquito sobre esto. Y se me ocurre, ¿no? Bueno, me viene, pues que al final de lo que estamos hablando en el viaje del héroe y en el proceso de individuación de Jung, ¿no? Pues es todo este proceso que, como decías, estamos haciendo a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y que es un viaje, además, que es simbólico, ¿no? Lo enfrentamos a través mucho de lo arquetípico, de lo simbólico. Y hablando de, me voy, ¿no? Pero hablando de que estábamos hablando de la transpersonal, al final es un viaje, ¿no? Que hacemos un poco para poder encontrar nuestra verdadera esencia, ¿no? Y lo digo porque desde transpersonal hablamos mucho de esto, de encontrar nuestra autenticidad, nuestra verdadera esencia, nuestro ser esencial, ¿no? sí, por supuesto que sí. De hecho, mi ponencia en el Congreso va de todo esto que me estás preguntando. Entonces, pues os invito a entrar en el Congreso y a disfrutar de las ponencias. La psicología transpersonal, como cuarta ola de la psicología, asume mucho del psicoanálisis, de la psicología profunda junguiana, de la psicología arquetipal y la psicología transpersonal ya se especializa específicamente en descubrir, cartografiar, inducir, aprender y sanar todas las etapas que están más allá de la persona, de la mente o de la conciencia puramente personal. Y además de estudiar esas franjas de conciencia, esos pisos que la humanidad desarrollará en el futuro, además también podemos dedicarnos a trabajar digamos, las patologías normales o cotidianas, conflictos emocionales, de pareja, existenciales, adicciones, etcétera, pero con ese enfoque transpersonal. Y entonces tiene una visión mucho más profunda, porque entendemos que todas las enfermedades, patologías, conflictos, accidentes, están dentro de un plan mucho mayor, un plan mucho más grande, que es ese camino de individuación del cual nos habla Carl Gustav Jung, que es ese viaje donde la conciencia tiene que emanciparse de sus condicionamientos biológicos, sociales, familiares, culturales, religiosos, para, digamos, elegir libremente quién quiere ser y poder desarrollar el destino individual. Ese es el proceso de individuación. Es un gran reto. Jung dice que casi nadie lo consigue, porque quedamos atrapados por diferentes condicionamientos. Y entonces, lo que hacemos en la terapia transpersonal es aprovechar esos diferentes condicionamientos que nos provocan enfermedades o malestares o adicciones o lo que sea, para, desactivándolos o desatascándolos, seguir el viaje de individuación, tan lejos como el paciente o el acompañado quieran llegar. Y como tú dices, es todo simbólico, claro que sí, porque las enfermedades también las podemos considerar símbolos, las patologías son símbolos, los síntomas son símbolos, y luego también los grandes arquetipos son símbolos.
el arquetipo del niño eterno, el padre, la madre, el mago, la diosa, el dios, o sea que estaremos siempre hablando con un lenguaje simbólico, pero a la vez es muy práctico y muy terapéutico. Sí, porque a través de símbolos que podemos traducir. Muchas veces es cuando le entregamos a nuestros pacientes una imagen, bien sea para que ellos la provoquen o para que ellos entonces logran comunicar cosas que puedan estar trabadas. Y esa es una gran invitación a la que nos invita, la que nos hace el viaje del héroe. ¿En qué etapa estás tú? Quería preguntarle a la audiencia si cuando hablamos del viaje del héroe conocen las etapas y saben a qué nos estamos refiriendo, porque es como una macroestructura que permite explicar nuestro andar por la vida de una manera tanto simbólica como real, ¿no? Entonces no sé qué Claro, diga la audiencia, si lo conocen, si saben sí, de qué estamos hablando. sí, que la audiencia conteste y en base a eso, si queréis, lo explicamos un poquito en base sencilla, el viaje del héroe, o si todo el mundo lo conoce, seguimos profundizando. Para poner un ejemplo, por ejemplo, de los arquetipos o de los símbolos, podemos poner un caso de la consulta de esta mañana. Por ejemplo, una mujer que se quiere quedar embarazada y no se queda embarazada. Y entonces le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, Diana. Y le digo, ¿tú sabes quién es la diosa Diana? Dice, no. Digo, pues Diana es una diosa virgen, que es una diosa que no tiene hogar, que vive en el bosque, en el campo. El hogar de ella es la casa de sus padres. Ella tiene hermanos, pero no tiene novios ni maridos. Mi Entonces hijo. ni hijos. Entonces miramos en el árbol familiar y vemos que ella, su pareja, es doble de ella, es decir, son gemelos Una forma. simbólicos. Con lo cual, lo tiene difícil para tener hijos. Entonces le digo, mira, te propongo que investigues un poquito el arquetipo de la diosa Diana, Artemisa, y sin renunciar a ella, por supuesto que no, pero puedes cultivar otros arquetipos y abrir tu corazón a la diosa Demeter, que es la diosa madre, la que se queda embarazada. Diré, ¿y cómo lo hago eso a nivel práctico? Digo, pues tienes que tener un centro, tienes que tener un hogar para poderte quedar embarazada, porque ahora el piso donde tú vives es como un lugar de paso. Es un piso de alquiler, no tienes allí tus juguetes, no tienes allí tus fotos de niña, no tienes ahí toda tu ropa, tienes la mitad de todo en casa de tu madre. Entonces, haz un centro, haz un hogar para poderte quedar embarazada. Eso es un ejemplo. Luego vemos muchos ejemplos de símbolos y de arquetipos que nos pueden servir para desatascar. Por ejemplo, cuando hablamos del niño interior, ¿no? Y descubrimos que pues tenemos un hombre, por ejemplo, un ejecutivo de una empresa conocida, de alto, digamos, standing, pero que tiene comportamientos compulsivos los fines de semana, ¿no? Y entonces descubrimos que hay un conflicto con el niño interior y él reconoce que la estructura psíquica del niño interior no la tiene para nada consciente. Entonces hacemos un trabajo con el niño interior y descubrimos que el niño interior lo tiene encerrado en el armario, lo tiene reprimido, que no se permite la debilidad, la fragilidad, la, digamos, La la alegría. permeabilidad, claro, la permeabilidad del niño. Y entonces, en cuanto le damos acceso a su contacto con su niño interior, los comportamientos compulsivos de los fines de semana disminuyen muchísimo, porque eran una válvula de escape de esa, digamos, falta de reconocer su parte frágil, su parte permeable, su parte influenciable. Pues al reconocerla y llevarla de manera consciente en él, ya no tiene necesidad de esos comportamientos tan compulsivos. De alguna manera el viaje terapéutico es maravilloso porque es un equilibrio todo el rato entre polos opuestos. El Jung habla de la enantiodromia. Enantiodromia en la psicoterapia junguiana es cuando nos parcializamos en exceso, es decir, Mm. cuando nos vamos corriendo hacia un exceso, negando el exceso contrario. Y siempre que psicológicamente nos parcializamos, entonces generamos una patología. Qué interesante. Por ejemplo, Pero y que sí, cuando sí, hablabas de la Diana que tuviste en consulta, el viaje heroico tiene como tres grandes partes, que es el llamado, la aventura, el descenso y el retorno, ¿no? Entonces ahí estabas tú como actuando un poco como Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias,
que ella siente el llamado de ser madre, pero no se atreve, rechaza el llamado. Y tú le dices, pero por aquí hay un camino que puedes tomar, ¿no? Y dices, Exactamente, exactamente. Mi personaje preferido es Obi-Wan Kenobi. Me gusta mucho más que Luke Skywalker, que también me gusta mucho, pero Obi-Wan Kenobi, desde que yo era niño, me llamaba mucho la atención ese personaje, que no era del todo un personaje, digamos, ni de este mundo ni del otro mundo. y Estaba como entre absolutamente los dos mágico. mundos. Y el terapeuta, de alguna manera, juega ese rol y nunca tiene que empujar al paciente, al acompañado, pero sí preguntarle con preguntas de poder, hacerle cuestionar, hacerle mirar en esas zonas ciegas, en esos ángulos ciegos de nuestra propia personalidad, a través de una pregunta o de un ejercicio que la persona mire para adentro y vea si realmente, por ejemplo, quiere ser madre o no quiere ser madre, si realmente eh, quiere quedarse embarazada o no. Entonces, otro ejercicio es, por ejemplo, en ese descenso al infierno, pues permitir que hablen todas las voces buenas, las voces malas, las voces rabiosas, las voces del odio, las voces del miedo. Y entonces, al permitir que todas esas voces hablen en un ejercicio terapéutico, sin necesidad de tomar decisiones, solo permitiendo que hablen, pues la Diana que tiene miedo al embarazo, la Diana que tiene miedo al parto, la Diana que quiere tener hijos, la Diana que odia a los hombres, la Diana que no quiere compromiso. Y entonces, permitiendo que todas las voces se expresen, se produce una especie de caos infernal, que ese es el descenso al infierno, pero de ese caos, de ese batiburrillo, luego, al cabo de un tiempo, sale un poco de serenidad y de armonía, porque al permitir que todas las voces se expresen, se libera mucha energía. Y esa energía luego puede ser constructiva, lo cual nos llevará al regreso del héroe. Que el, Darle un porque lugar, muchas, ¿no? Darle un lugar a esas voces que puedan expresarse, que puedan ser sentidas, que puedan, bueno, reconocer, ¿no? Ser reconocidas, ver que son reconocidas entre ellas, ¿no? Y de ahí surge también un poco esa integración, es el paso a un poco a esa integración. Sí, y es muy curioso porque paradójicamente esa voz que te da muchísimo miedo que esté dentro de ti, que la rechazas, que la niegas, paradójicamente cuando te pones en ese lugar y hablas diciendo en primera persona lo que sientes, lo que piensas, eh, cuanto más se expresa, menos peligrosa es y más se puede acercar al corazón. Por lo tanto, las voces negadas, las voces relegadas, las voces reprimidas, odiadas, se vuelven cuanto más peligrosas cuando están lejos del corazón, lejos de la conciencia, lejos del centro. Y cuando más se acercan, aunque nos den miedo, más, digamos, podemos observar su poder y utilizar su poder para el bien común de todas las voces. ¿cómo es que se dice en la alquimia que para que el árbol tenga raíces altas, las raíces deben ir a lo profundo? Exactamente, esa es la idea. Se dice algo así, ¿no? Como que si quieres que un árbol tenga una copa muy alta, permite que sus raíces lleguen a lo muy profundo. Porque la conciencia, como nos dice Jung, también lo dicen otros sabios y maestros de otras tradiciones, la conciencia es como una esfera. No imaginemos que la conciencia crece hacia arriba, sino que es como una esfera, crece en todas las direcciones. De manera que una parte crece hacia arriba y por lo tanto se ilumina y coge más luz de los mundos, por así decir, espirituales, pero a la vez, simultáneamente, se expande hacia los lados y hacia abajo. De manera que coge también más oscuridad y algo muy perturbador es que pasan elementos del inconsciente colectivo infernales, o sea, inferiores, elementos inferiores del inconsciente colectivo, pasan también a la conciencia del yo personal del individuo y por lo tanto es muy desestabilizador y por algunos momentos puede ser peligroso porque contenidos del inconsciente colectivo pasan a ser parte de ti. Y claro, si no sabes lo que está pasando, te vas a asustar, vas a tener mucho miedo. Por eso es necesario leer El viaje del héroe, para saber lo que te está pasando. Pero
además, quiero que me expliques esto, y escucha, Rosa, disculpa. Pone aquí que para atravesar el Hades podemos escuchar a Schumann, la Sinfonía número 3, cuarto movimiento. ¿En Ujú. serio? ¿Cómo es eso? ¡Qué maravilla! Me encanta. Sí, porque cada pieza musical está elegida, muy bien elegida, con cada prueba del héroe, de una manera que yo no sé cómo se ha producido esa selección, pero es que es maravillosa. Las he escuchado muchas veces esas piezas y encajan a la perfección, porque fíjate, la música tiene un poder enorme porque es transpersonal y es transracional. Y entonces hemos elegido unas piezas musicales, por ejemplo, algunas que no son ni masculinas ni femeninas, que tienen algo masculino y algo femenino. Por ejemplo, para el mentor. Tiene poder, tiene protección femenina, tiene amor femenino, pero tiene firmeza y fuerza para el mentor. Para el descenso al infierno, tiene una música lenta y se forma con una pasta sonora, es la sinfonía de Schumann, una pasta sonora como densa que está indicando ese descenso al infierno. Y cada prueba del héroe se conecta con la música. La música a veces tiene tambor, a veces tiene violines, a veces tiene vientos y encaja perfecto con la prueba y lo que le está pasando al héroe. Me pareció, eso es una de las cosas que, bueno, yo soy melómana también y es una de las cosas que más me encantaba de tu propuesta sobre el viaje heroico, porque como decíamos antes de que tú entraras, te está hablando muchísimo del monomito y de lo productivo que es como esquema para encarnar y producir otros procesos de conocimiento y de actividad, pero que tu Claro. aporte es muy, muy interesante. Claro, los arquetipos, de alguna manera, los cartografía y los estudia Carl Gustav Jung como si fueran continentes de la psique inexplorados, continentes universales. Pero Joseph Campbell es quien escribe El héroe de las mil El caras y, recorrido. y si os fijáis, el subtítulo de este libro es Psicoanálisis del mito. Cuando yo estaba leyendo ese libro, digo, psicoanálisis del mito. Por lo tanto, si hay un psicoanálisis del mito, habrá una psicoterapia del mito. Y ese es el libro que he escrito yo, la terapia del mito. Es decir, es como coger cada prueba mitológica y no hacer el análisis psicoanalítico que ya lo hace Campbell, sino hacer la práctica terapéutica de cada mito, de cada prueba. Etapa. Pregunta aquí Cocosete si esa sinfonía es para descender o ascender. Es para el momento en que estás justo en la barriga de la ballena, Eso es, ¿no? Es para estar. Porque es que nos exactamente. debatimos como, eso que tú dices que no lo atravesamos, porque es que nos debatimos entre subir o no bajar. Y es que si no te enfrentas al ogro, a la sombra, a la cueva, no hay viaje completo. Imposible. Exactamente, y esa música tiene la característica de que el tiempo no lo puedes controlar, porque no es una música que tenga un tiempo medible, es una especie de pasta sonora donde pierdes la noción del tiempo. Por eso está muy bien elegida, porque cuando estás en el vientre de la ballena, no sabes si han pasado 2 noches o 100 noches o un año, porque pierdes la noción del tiempo. Y esa es una de las características del vientre de la ballena, que hay una especie de oscuridad mental y comienzan a emerger informaciones, empiezan a emerger elementos psíquicos, contenidos, que son de alguna manera el nigredo de la alquimia. Están desordenados, no tienen orden ni concierto, algunos son agradables, otros son desagradables, pero es confusión y esa confusión es necesaria porque permite desestructurar la psique y de alguna manera soltar los herrajes de la psique para que la psique también se descomponga y permitirse, entre comillas, morir. Porque si no hay un desapego, un soltar de la estructura psíquica, entonces no se puede, con toda esa argamasa, crear la nueva estructura psíquica que saldrá desde ahí. Por eso cada
ciclo de muerte y renacimiento, o cada rito de pasaje, contiene una pequeña muerte, y una pequeña muerte contiene siempre una nigrera, una putrefacción, un deshacimiento de las estructuras. Eso da mucho miedo, o sea que es fácil de decir, pero da mucho miedo porque es como saltar al vacío, o como hacer puenting, ¿no? Es como, bueno, hay un punto de no control, y ese punto también es arriesgado, es peligroso, pero al final te conecta con algo más grande que tú, que es lo que llamamos vida. Entonces la vida sabe, y entonces es como entregarte, confiar, soltar y dejarte caer a la vida. Y eso precisamente es el poder del héroe. El poder del héroe no le viene de él, le viene de la vida, de algo más grande que él. Qué bonito. Y el ascenso, entonces nos faltaría un poco para hablar del ascenso y ya no decimos más porque la ponencia extensa la vamos a ver el 22 y si estáis disfrutando este live, imaginaos la conversación completa que tuvieron Rosa y Héctor. Claro, el ascenso me interesa mucho porque muchas terapias, digamos, trabajan esa parte de la desestructura y de una estructura que luego sea funcional en el mundo. Y muchas veces las terapias acaban ahí, se conforman con que la persona sea funcional, que funcione en el trabajo, que funcione en la pareja, que funcione y ya está. Pero desde el punto de vista transpersonal, adaptarse a un mundo un poco loco, un poco patogénico, es adaptarse a la locura. Entonces, conviene ir un poco más allá que este mundo, conviene ir un poco más lejos y alcanzar algunos niveles transpersonales, algunas visiones o experiencias transpersonales o espirituales, si queréis. En ese ascenso tocamos el cielo y nos damos cuenta que somos algo más que el pillo robot, somos algo más que el ego, el cerebro y el cuerpo. Ese algo más es un don, descubrir eso es un don, es la gracia que recibe el ego. Y recibe de alguna manera la constatación de que esa gracia es un regalo, estar vivo es un regalo. Entonces, después de haber muerto, ese don que recibimos es como una especie de gratitud profunda con la vida. Ese don lo tenemos que atesorar y convertirlo en algo práctico en el retorno del héroe. De manera que cuando retornamos al mundo ordinario, tenemos que traducir esa gracia, ese don, en algo práctico, como por ejemplo, pues ahora voy a escribir cuentos, o voy a participar en un voluntariado, o voy a escribir un libro, o voy a tener un hijo, o voy a... Entonces se tiene que traducir en algo creativo y al servicio de otros seres humanos. De alguna manera es una experiencia cercana a la muerte, lo que hemos vivido en el proceso terapéutico y en el proceso, digamos, transpersonal de la enfermedad. Entonces, como una experiencia cercana a la muerte, marca nuestra vida para siempre. Y en las fases de retorno del héroe es muy interesante porque también muchas terapias se quedan con el retorno y, digamos, acaba la película con el éxito y el triunfo. Pero ahí no acaba la película tiene que seguir y es que el héroe tiene que volver, incorporarse en su vida cotidiana, incorporarse con su familia, con sus amigos de toda la vida, volver al trabajo, aquello que dicen después de la iluminación, la colada. O sea, después de la iluminación, a poner la lavadora, a fregar los platos. Y en esa etapa, mucha gente lo pasa fatal y se queda atascada en esa etapa. Wow. O sea, que yo tengo personas en la terapia que vienen por el principio, por la llamada a la aventura, que la rechazan todo el rato, otros porque están en el mundo mágico atrapados en alguna etapa, y otros porque ya han vivido el mundo mágico, ya han curado, por ejemplo, el cáncer o han curado determinadas patologías, pero no entran en el mundo ordinario porque están atascados en alguna prueba del retorno del héroe. Y el retorno del héroe tiene 5 etapas o 5 puntos. Y cada uno de esos puntos hay que revisarlo para ver por qué el héroe no entra en el mundo ordinario. Muchas veces hay
rechazo al mundo ordinario, hay rechazo a la rutina, hay miedo de olvidarse de lo mágico, de lo divino, de lo sagrado. Hay miedo de, si yo vuelvo a la rutina y me sano, entonces me olvidaré de mi padre muerto y yo quiero seguir enfermo para estar vinculado con mi padre muerto. O si yo vuelvo a la rutina, entonces vemos los obstáculos que nos impiden volver al mundo ordinario y ser una persona normal. Y luego otra prueba del mundo ordinario es estar en el mundo ordinario, pero sin olvidar el don del mundo mágico. Y saber vivir con las dos condiciones, lo mágico y lo ordinario, en una especie de santo grial, es decir, tener lo mágico y tener lo mundano, y tener como esa copa que contiene lo divino, lo celeste y lo terrestre, y tomar de esa copa todos los días. Es decir, que hay que adquirir una disciplina, digamos, mental, interior, si quieres, ética o moral, para poder beber ese cáliz, esa gracia, todos los días un poquito, para estar disfrutando de los dos mundos a la vez. O sea, como dice Carl Gustav Jung, al final, después de toda la terapia y de todo el conocimiento del mundo arquetípico, del mundo mágico y tal, dice Jung, al final es cuestión de ética, es decir, una forma correcta de vivir. Y ese es el retorno del héroe. Genial, genial. Genial y precioso, ¿no? Y también una manera de poner este cierre, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hago ahora con esto, no? Y ya no solo qué hago, sino cómo lo hago, porque lo que decíamos, ¿no? Muchas terapias se quedan en el, bueno, ya estás, ya funcionas, ¿no? Pero es como, bueno, ¿y cómo me pongo a funcionar ahora con esto, ¿no? Se necesita un paso más allá, muy necesario y bueno, quizás lo que decíamos, ¿no? Olvidado, pero que es necesario integrar también. Sí, yo en esas últimas etapas del retorno, después de hacer todo el periplo, toda la odisea, porque hay pacientes que hacen todo el viaje completo, que yo suelo hacer una sesión al mes nada más. Haciendo una sesión de terapia al mes, pongo deberes y ejercicios entre una sesión y la otra. Entonces, un viaje completo pueden ser, pues, 1 año y medio, por ejemplo, una vez al mes. Y entonces, los que hacen todo el viaje completo, en esas últimas etapas, hay una medida estratégica o táctica que les propongo, que no siempre, esto quizá no es algo universal, pero puede ser tácticamente interesante. Y es que con esos dones, con esos talentos, con esos descubrimientos, me dicen, bueno, ¿ahora qué hago con esto? Y yo muchas veces le digo, pero es que no tienes que hacerlo tú. Ponlo al servicio de la vida. O sea, entrega tus dones a la vida y que la vida te indique. O sea que muchas veces la persona se tormenta un poco, ¿no? Como, ostras, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo voy a aplicar esto? Y digo, no lo hagas tú, sencillamente. O sea, déjalo en manos de la vida y pide guía. Es decir, entrega tus dones, tu sanación, tus comprensiones, entrégalo y que la vida te indique. Y desde mi punto de vista, cuando hacemos eso de corazón, la vida no tarda en indicar los siguientes pasos, porque la vida está deseosa de que le entreguemos el corazón para que luego ella nos devuelva el corazón, pero con alas. Qué bonito, qué bonito. Pues Héctor, ¿puedes invitarnos a estar en el Congreso desde tus palabras? Llamar a Sí, pues, que nos apuntemos. sí, por supuesto. Pues tenemos un congreso organizado por Mujeres en Sincronicidad, un congreso precioso para autodescubrirte, para conocer tu alma, tu mente profunda, tu corazón, para descubrir los grandes arquetipos, para descubrir cómo sanar, cómo mejorar tu vida, cómo ponerle rumbo a todas tus energías, a tus dones y a tus talentos. Y te invitamos a que te inscribas a este congreso y que disfrutes de todas las ponencias que seguro te van a enriquecer mucho la vida. Así que te esperamos en el congreso. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias por tu participación en el Congreso, por esta charla también tan amena, tan enriquecedora, tan nutritiva y de verdad que es para nosotras todo un honor contar contigo.
Igualmente, igualmente. Además, los compañeros del Congreso y compañeras, madre mía, cuando vi el cartel dije, qué bonito, cuánta gente bonita, cuántas almas bellas, cuánto trabajo y creo que, digamos, aunque el mundo está un poco loco y un poco, digamos, desnortado, creo que todos estos trabajos que hacemos entre todos van poniendo luz, van poniendo fuerza y más allá del caos, digamos, aparente, nos conectamos con las fuerzas profundas de la vida que tienen lógica, que tienen destino. Así que muchas gracias por organizarlo, por vuestro trabajo tan profesional y tan bello, con tanto amor. Muchísimas gracias por invitarme y contar conmigo para el futuro. Muchas gracias, Héctor. Mucho éxito. Namaste. Namaste.